el poder de Dios mismo, como dicen las Escrituras. Escucha esto bien. Pero a nosotros que vamos camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios, como dicen las Sagradas Escrituras. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Mira, Dios ha destruido la sabiduría de los sabios y ha desechado la inteligencia de los inteligentes con el mensaje de la cruz. Pues los hombres inteligentes son tan inteligentes que dicen que el hombre viene de un mono. Esos son los académicos, los de Harvard, los de las grandes universidades con coeficientes intelectuales grandísimos, pero Dios ha derribado su sabiduría y su inteligencia, que ellos piensan que los dinosaurios existieron y que el hombre viene de un mono. Pero no le creen a la palabra de la cruz. Para estos académicos superintelectuales, tú le hablas de la palabra de la cruz y te dicen, eso es locura, eso es una estupidez, y creen en el mono. Fíjate, la ciencia de esos hombres inteligentes para el mundo, dicen que el mundo empezó por una explosión de un bim bam, bim boom. Pero ni siquiera pueden explicar esa teoría del Big Bang, que el hombre viene de un parásito que se hizo primero una bacteria, la bacteria después un pececito, el pececito después un mono, y el mono es mentira, hermano. Son brutos. Para la palabra de la cruz no entienden que todo fue hecho por el Santo. Por eso Dios dice aquí, dice Pablo, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de lo inteligente. La inteligencia que Dios quiere que tú tengas es que entienda esta palabra de la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Es esta palabra de la cruz la que te hace inteligente. Tú no puedes tener título universitario, escucha esto. No puedes saber leer ni escribir y vivir una vida en pobreza total. Pero si tú le das cabida a esta palabra y tú crees en la palabra de la cruz y en el mensaje de Jesucristo, que es la buena noticia del reino, tú eres más inteligente que todos los académicos. Tú eres más inteligente hasta que el rey Salomón. Porque entendiste el único mensaje que Dios quiere que tú entiendas, que tienes que entregarle tu vida a su Hijo. Así que, versículo 20, ¿dónde deja eso a los filósofos? ¿Dónde deja eso a los estudiosos y a los especialistas en debate de este mundo? Dios ha hecho que su sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. Y ahí lo demuestra. Ellos son tan sabios que dicen que su papá y su abuelo fueron un mono. Mira cómo Dios se burla de ellos. Ellos no quieren reconocer que Dios te creó, que eres un poco del aliento de vida de Dios. Se niegan a reconocer eso, pero sí reconocen que un chimpancé que come banana es su abuelo y su tatarabuelo. Mira cómo Dios derriba la mente del que no le da cabida a la palabra de Dios en su vida. Que platillos voladores, que dinosaurios. Usted se está creyendo eso todavía. Todo eso es mentira, hermano. Que vida en otro mundo, no caiga en esa mentira. Jesús dice, yo soy la verdad, la vida, el camino, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Versículo 22. Es ridícula para los judíos la palabra de la cruz, que piden señales del cielo, y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden
y los gentiles dicen que son puras tonterías. Cuando hablamos de gentil, aquí Pablo se está refiriendo a nosotros, a los que no somos judíos. Los que no son judíos por linaje son gentiles. Y una parte del pueblo judío todavía no cree la palabra de la cruz, porque Dios ha endurecido sus corazones para que no crean. Pero otra parte del pueblo judío, como Pablo, como Pedro, claro que creyeron. Pues cuando Cristo nació, Simeón le da la profecía a María cuando lo están haciendo la circuncisión a los 8 días que el niño Jesús había nacido. Le dijo que este niño será para división del pueblo. Una parte creyó en Cristo y fue la que nos predicó y nos trajo, aleluya, el mensaje de salvación, porque la salvación viene de los judíos. Porque Cristo era judío, descendiente del rey David, a través de María y a través de José por linaje. Y ese es un pueblo que hay que respetarlo y agradecerlo, porque la salvación a nosotros nos vino por ello. Por eso Pablo dice aquí que es ridícula para los judíos, pero para la parte de los judíos que todavía no creen. Porque hay una gran parte que sí y otra que no. Que piden señales del cielo, y ridícula para los griegos, otra forma de expresar a los gentiles, para los griegos que buscan la sabiduría humana. Este mundo es un mundo griego, un mundo que vive de la persona del hombre, que vive del humanismo, que yo sí puedo, que todo está en mí. Todo eso viene de la cultura helenística griega, donde se desarrolla el humanismo. Pero la Biblia no dice que depende de ti, la Biblia dice que depende de Dios. La Biblia dice que tú respiras por Dios, que tú fuiste creado por Dios, que si tú naces, mueres, comes o duermes, es por la voluntad de Dios. Nada depende del hombre. Eso es otro engaño. Por eso la Biblia dice en Filipenses 4:14 que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted no puede nada en usted mismo. Dice que la fuerza de yo, eso es mentira. Dice que la atracción del pensamiento, eso es mentira. Usted puede hacer algo, si usted se humilla, se pone de rodillas y le dice: Señor, ayúdame por favor, y Él te ayuda. Todo usted lo puede en Cristo. Sin Cristo usted no puede nada. No sea griego, no se vuelva griego. Y es ridícula para los judíos que piden señales del cielo, y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando nosotros predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son pura tontería. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tantos judíos como gentiles, Cristo, escucha en el versículo 24, Pablo dice: sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto a los judíos que creen y a los gentiles que creemos, que no somos todos, pero los gentiles que creemos, Cristo Jesús es el poder, escucha, y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo, dice Pablo, de Dios, es más sabio que el más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayoría de la fuerza humana. Ese plan ridículo que mucha gente, tú le dices: Cristo te ama, Cristo quiere liberarte del pecado, para ellos es ridículo, pero ellos siguen creyendo en el mono. Es ridículo la cruz de Cristo, pero ellos creen en los extraterrestres y en que Elon Musk va a hacer viajes a Marte, y creen en la reencarnación. Pero la cruz es ridícula. Mira, es más fácil ahora que te crean
en los extraterrestres que vienen de Marte o que vienen de Venus, que vienen yo no sé de dónde tú quieres que venga, que te estén creyendo ahora en la cruz de Cristo. Por eso Jesús dice así a través de Pablo. Y digo que Jesús dice a través de Pablo porque Pablo escribió 100 capítulos de la Biblia, 14 cartas, pero por orden del Espíritu Santo. Nada de lo que Pablo escribió ahí fue porque a Pablo le dio la gana. Fue porque Pablo quiso. Todo lo que escribió Pablo, como vimos en la carta a los romanos, los 16 capítulos, que lo escribió en la casa de Gallo, con Tercio, que fue el que le escribió la carta, fue por orden del Espíritu Santo. Ni una sola letra que hay en este libro es por voluntad humana. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Claro, la escribieron hombres, pero Dios le dijo que escribir a esos hombres. No te equivoques si tú eres de los que dice, y allí ya le escribió un hombre. Claro que le escribió un hombre, pero por orden de Dios, hermano. Deje de estar creyendo tanto en el mono y créale a Dios. Yo no sé si tú le crees a Dios esta noche, pero yo sí. Yo te estoy aquí predicando esta noche porque Dios me mandó, porque yo le creo a Él. Y tú me dirás, ¿y tú lo ves? No. ¿Y por qué le crees? ¿Y tú ves el aire? ¿Tú ves el aire? Dime si lo has visto alguna vez en tu vida y necesitas respirar todos los días. Sin aire estás muerto y sin Dios también. El aire no se ve, pero se siente. El aire no se ve, pero no se necesita. El aire no se ve, pero sin el aire estás muerto. Dios tú no lo ves, pero lo necesitas. Dios tú no lo ves, pero sabes que se siente. A Dios tú no lo ves, pero sin Él estás muerto. Versículo 26. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o los poderosos, o los ricos. Cuando Dios lo llamó, en cambio, Dios eligió lo que el mundo consideraba ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Dios consideró a los que el mundo considera ridículo, a los pobres, a los que no tienen nada, a los que no tienen título, a los que no tienen maestría, a los que no tienen herencia, a los que no tienen tierra, a los que viven debajo de una cañada, que no tienen ni siquiera una hoja de zinc para pasar la noche. Dios lo eligió a ellos para avergonzar a las clases de ricos, de poderosos, de hombres cabeza de piedra que no quieren entender la palabra de la cruz. El mundo te dice, tienes que ser exitoso, tienes que tener dinero, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, darte esos viajes, darte esos gustos. Pero cuando usted se muere, dice dijo Job, desnudo vine al mundo y desnudo me iré de él. No te vas a llevar nada. Cuando te entierren en tu caja de muertos, si eres hombre y tienes un traje, el traje te lo van a poner desde los pantaloncillos para arriba. Te entierran sin media y sin pantalones. Trabajaste mucho, amasaste una fortuna. ¿Cuántos millones? 10 millones, tienes 30 millones en el banco. Te crees poderoso, Pero cuando te mueres, le dejaste ese dinero a otro. Trabajaste para otro tu vida entera y no te lo llevaste. Tu casa, tu carro, tu mujer. ¿Quieres mucho en tu mujer? En tu funeral te la va a estar enamorando otro. Así es la vida. Tus hijos se van a olvidar de ti. El que más mal te trató es el que más flores te va a enviar. El hijo que menos te ayudó, ese es el que más flores te va a enviar y el que más va a llorar en tu funeral. Y a las 2 semanas ya se va a olvidar de ti. Y el hijo que más te quería y que más te ayudó se va a sentir conforme porque lo hizo todo por ti. Y a la semana tiene que seguir su vida.
Tu esposo, tu esposa se va a casar con otro. Tus hijos se van a olvidar de ti. Tu casa va a ser de otra gente. Tu dinero lo va a disfrutar otra gente. ¿Y qué te vas a llevar? Tu alma. Espera, un detalle muy importante. Que si tú no le entregas tu vida a Cristo, tampoco te llevas el alma, la pierdes. No te llevas el alma, la pierdes, te desechan. Porque Jesús dice en el capítulo 12 de Lucas que de qué te vale ganar el mundo si pierdes tu alma. Versículo 27. Y Pablo dice a los corintios: en cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió a los despreciados del mundo. Escucha, Dios escogió a los despreciados del mundo, los que se consideran como nada, y los usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en la presencia de Dios. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Dios, dice Pablo a los corintios, los ha unido ustedes a Cristo. Oye, ¿quién es que te une a Cristo? Es Dios, no eres tú. Es Dios que te une a Cristo. Y dice que Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Dios hizo que Cristo fuera la sabiduría misma de Dios para tu beneficio. Cristo, escucha esto, que esto es lo que aún en las iglesias de Cristo no entienden esto. Esto es una bomba espiritual que Cristo le dio a Pablo para que se le escribiera a los corintios en su primera carta. Versículo 31 dice, versículo 30. Cristo nos hizo justos. Escucha esto, ante Dios. Cristo nos hizo justos ante Dios. Cristo nos hizo puros ante Dios. Cristo nos hizo santos ante Dios. Y Cristo nos liberó del pecado para Dios. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguno quiere jactarse, que se sienta orgulloso solamente del Señor. Entonces, el tío Pablo nos enseña. Yo le digo tío de cariño, tú le puedes, si tú quieres no le digas tío, pero el tío Pablo de Tarso, su nombre era Saulo, cuando era fariseo, cuando perseguía a la iglesia, y el nombre Saulo significa pedido a Dios, y es una variación en griego del nombre Saúl. Ustedes recuerdan a Saúl, el primer rey que Dios eligió. Saúl significa pedido a Dios. Pablo viene representando a un Saúl obediente, pero empieza al revés. Pablo empieza desobediente y termina en obediencia. Saúl empieza en obediencia y termina en desobediencia. Tanto Pablo como Saúl pertenecían a la tribu de Benjamín. Y recordemos que el rey Saúl era el hombre más alto de todo Israel. Un hombre apuesto, un hombre que nada más lo veía y decía, ese es un rey. Y Saúl empezó bien con Samuel, bien con Dios, hasta que su corazón se le llenó de avaricia. Cuando Dios lo mandó
a matar a Amalek, el rey de los amalecitas, y destruir a todos los amalecitas, Saúl le perdonó la vida al rey. Y de ahí empezó la desgracia de Saúl, porque Samuel vino y agarró al rey y le cortó la cabeza y lo cortó en pedazos. Y ese día le quitaron el reino ¿a quién? A Saúl. Y se lo entregaron a David. David significa el amado de Dios, al amado de Dios. Entonces hay una representación entre Saulo de Tarso, que luego se convierte en Pablo, en el pequeño, un nombre romano, Pablo, y entre Saúl, el primer rey. Saúl empieza bien y termina mal. Terminó tan mal que su cabeza terminó en la casa del templo del dios de los filisteos, Dagón, y su armadura en la casa de otro dios. Terminó tan mal que sus 3 hijos, Jonathan y 2 más, murieron con él en la batalla de Gilboa. Terminó tan mal que lo decapitaron y luego lo colgaron en una muralla junto a sus 3 hijos. Y Jonathan era un hombre de Dios. Jonathan fue prácticamente quien recibió a David como escudero del rey, siendo un niño. Pero por Saúl, por tener esa cabeza de piedra, cayó Jonathan, el mejor amigo de David. Por lo terco que era Saúl. Fíjate, me he ido al libro de Samuel y de los reyes por el Espíritu me ha tocado, porque hay una conexión con Pablo de Tarso para el mensaje de esta noche. Y el Espíritu lo llamaba a Saúl, y Saúl con su cabeza de piedra, cada vez sumergiéndose más en lo material, en lo del reino, descuidó a Dios. Y así terminó Saúl, con su cabeza donde el Dios o el falso dios Dagón de los filisteos, y su armadura en otro templo, y su cuerpo colgado sin cabeza con 3 de sus hijos. Saúl tenía el llamado, pero Pablo empieza al revés. Pablo empieza en una secta de los fariseos, con buenas intenciones, pero eso fue lo que Saulo de Tarso aprendió. Saulo vivía en lo que es actualmente Turquía y fue entrenado en Jerusalén por el rabino, el maestro Gamaliel. Fue el maestro de Pablo. Pablo trabajaba directamente con los sumos sacerdotes, con Ananías y Caifás, y le dieron carta para llevar un exterminio de la fe cristiana. Y en Jerusalén Saulo arrasó en Jerusalén, cayendo el primer mártir, Esteban. ¿Recuerdan a Esteban, que lo mataron a pedrada y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios con toda su gloria? Y le dijo Esteban, el primer mártir, capítulo 7 del libro de Hechos de los Apóstoles: Jesús, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Pablo estaba en ese momento viendo cómo apedreaban a Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, muy parecido a lo que se iba a convertir Saulo. Si tú estudias a Esteban, nadie le ganaba una discusión a Esteban, porque él predicaba y predicaba con la palabra. Uno de los 7 diáconos escogidos por los apóstoles y primer mártir. Y ese espíritu de prédica de Esteban, que avergonzó a todo el Sanedrín, a todo el consejo de los rabinos, de los que más sabían, lo dejó en vergüenza cuando le dijo que son tercos y cabeza dura, que no tienen a Dios en su corazón. Y eso le costó la vida a Esteban, pero Pablo estaba ahí. El mismo Pablo que Saulo estaba ahí. El que se iba a convertir en Pablo, que escribió prácticamente más de la mitad
del Nuevo Testamento con 100 capítulos y 14 cartas. El apóstol de los gentiles era en ese momento Saulo de Tarso. Y Saulo vio cómo mataron a Esteban y mucha gente también murieron, y mucha gente él la metía en la cárcel. Pero era que Saulo todavía no había recibido el amor de Cristo, él no había recibido la palabra de la cruz. Y ese mismo Saulo quiere más, quiere aplastar, destruir el camino en Cristo Jesús. Porque se le conocía antes de conocérsele como cristiano. En el concilio de Antioquía se le conocía al movimiento como el camino. Y justamente en el camino de Jerusalén a Damasco, Pablo iba a perseguir a los judíos, a los cristianos, que eran judíos, a los judíos cristianos que estaban en Damasco. Y en el mismo camino hacia Damasco, capítulo 9, Hechos de los Apóstoles, se encuentra con el santo. Y Jesús le dice con una voz de trueno pero apacible: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Bueno, en ese momento yo quiero que tú sepas que los amigos con los que andaba Pablo se fueron. Todos salieron corriendo y Pablo cayó en el piso y le dijo: Señor, ¿quién eres? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y Pablo cayó postrado, Saulo. Y Jesús le dijo: yo te he elegido como instrumento para llevar mi palabra. Luego Saulo duró 3 días en ayuno y vino un hombre de Dios llamado Ananías, que había sido mandado por Dios a la calle derecha en Damasco, donde Judas, que ahí se había quedado Pablo. Pablo duró 3 días en ayuno, sin comer y sin beber. Son los ayunos más difíciles. Y en ese momento, cuando Pablo está terminando su ayuno, entra Ananías lleno del poder del Espíritu Santo y le dice: hermano Saulo, el Señor me ha mandado para devolverte la vista. Y Pablo recobra la vista porque la había perdido. Dice la palabra de Dios que le cayeron una escama de los ojos. Y luego se bautiza. Escucha, el que perseguía a la iglesia, el que para la iglesia era un asesino de cristianos, el que había orquestado y dirigido la muerte de Esteban. Cayó Saulo camino a Damasco, pero Dios levantó al pequeño, Dios levantó a Pablo y duró 3 años predicando en Damasco y lo querían matar. Y si ve la historia de Pablo, en todos los lados a Pablo lo querían matar. Y uno de los apodos que le ponía Satanás a Pablo era el asesino. Lo confundieron con un asesino egipcio que dirigía 4,000 egipcios. Los cristianos le tenían miedo a Pablo, pero ya él no era Saulo, ya él no era Saúl. Dios lo había cambiado el nombre y le había puesto el nombre del pequeño, del Pablo. Aleluya. Pablo empezó mal, pero terminó bien. Pablo empezó mal, pero terminó bien. Saúl empezó bien, pero terminó mal. Y es como tú terminas en los caminos de Dios, no como empiezas. Por eso te tienes que mantener. Por eso el centro de este evangelio, y el evangelio significa buenas noticias. Oye lo que significa la palabra griega. Evangelio significa buenas noticias. Pero la buena noticia ¿de qué? Del Rey. La buena noticia del Rey. ¿Quién es el Rey? El Dios Padre. ¿Y cuál es esa buena noticia del Rey? La palabra de la cruz. Escucha, la buena noticia del Rey es la palabra de la cruz.
Pero ¿cuál es esa palabra de la cruz? La palabra de la cruz es que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario y tú tienes que entregarle tu vida y venir a Él pronto antes que llegue el día de la condenación y te pierda. Eso es el Evangelio. El Evangelio no es que el mes. El Evangelio no son viajes para la playa. El Evangelio no son muchas canciones bonitas. El Evangelio es la palabra de la cruz que está en la Biblia. Y la palabra de la cruz es decir que Cristo murió en esa cruz para darte vida eterna. Te están predicando la palabra de la cruz en tu iglesia. Tu pastor te está leyendo las Sagradas Escrituras. Porque el trabajo de un pastor es llevar las Escrituras, las Escrituras. Yo te he estado hablando solamente de Escritura. Si tú estás esperando que yo te haga un chiste para que te rías, te vas a quedar esperando ahí. Si tú estás esperando que yo te cambie el tema de la palabra de la cruz para contarte otra cosa, vas a perder tu tiempo. Porque así como Pablo dice que predicaba desde la mañana hasta la noche el mensaje de la cruz, esta noche ese mismo espíritu está aquí. El espíritu que Dios le dio a Pablo de la palabra de la cruz. La iglesia tiene que volver a la palabra de la cruz. La iglesia tiene que dejar de estar haciéndose campaña ellos mismos para sacarse el diablo y los demonios. A mí me inventaron una campaña cerca de aquí y la predicadora que fue parecía que era satanista, y cuando esa mujer agarró el micrófono se llenó de demonios la misma iglesia. Las ovejitas ya no conocen quién trabaja para el diablo y quién trabaja para el Señor. Si los pastores de la iglesia se ponen a leer la palabra de Dios, la gente, muchos se le duermen. La palabra de la cruz, el Evangelio de Cristo, no se puede salir de ese tema. Ya yo voy para 3 años en el Evangelio y no me salgo del tema de la palabra de Cristo. No me quiero ir, son tus problemas. No quieres ser mi amigo, esos son tus problemas, no los míos. Te caigo mal, son tus problemas, tú no me caes mal. Te llenas de odio contra mí, no son mis problemas, son tus problemas. Yo no siento odio por ti, aleluya. Pero tengo que traerte esa palabra o si no me pongo malo. Si yo llego a un sitio y no suelto un versículo bíblico y no le digo a una gente, ¿quieres aceptar al Señor hoy? Yo no estoy bien espiritualmente. La palabra de la cruz. La palabra de la cruz. Solo Cristo salva. No te va a salvar la Virgen de la Altagracia. No te va a salvar tu pastor. No te va a salvar el resguardo que te hizo el brujo. Ni tu mamá te va a salvar. Oye, tu mamá te quiere mucho, pero ni tu mamá te va a salvar. Solo Cristo te puede salvar. La iglesia no te va a salvar. El profeta no te va a salvar. La denominación cristiana a la que tú perteneces no te va a salvar. No. No te va a salvar. Te va a salvar Cristo que murió por ti. Ese sí te va a salvar. Que tomó tu pecado y le dieron 40 latigazos en la espalda. Y la espalda de Cristo, si tú llegas allá, yo espero que sí. Pero yo sí sé que voy a llegar, no por obra que yo haga, sino porque Él está haciendo la obra en mí. Yo voy a ver su espalda un día, así como la vio Moisés. Pero Moisés la vio y todavía no estaba deshecha su espalda. El que vea su espalda va a ver los latigazos. El que mire sus manos va a ver las cicatrices en sus muñecas y en sus pies.
el que se acerque a su poderosa presencia y a su hermoso rostro, va a ver cómo la corona de espinas le cortaron su piel. ¿Qué tú crees? ¿Que Cristo es un espíritu transparente? Cristo resucitó un cuerpo de carne y hueso y lleva todas esas heridas por ti y por mí. Cuando Él resucitó, duró 40 días predicando de nuevo. Y a los 40 días ascendió al cielo. 10 días después, a los 50 días, mandó al Espíritu Santo como prometió. El cuerpo de Cristo está marcado de ese calvario de la cruz. Fue Cristo que cargó ese pecado. Fue Él nada más, que no pecó una sola vez. Un solo pecado Él no cometió. Un solo error Él no cometió. Y así, por Adán, por nuestro padre Adán. Tu padre no es un mono, vine a decirte esta noche. Tu padre es Dios y vienes de Adán, el primer hombre, allá que fue creado en la Mesopotamia, entre Irak e Irán actual. Ahí está geográficamente donde estuvo el jardín del Edén, donde Dios nos creó. Ahí, por el pecado de Adán, no fue por el de Eva, y Eva pecó primero. ¿Y por qué no por el pecado de Eva si ella pecó primero? No, porque la responsabilidad estaba en Adán. Eva era una costillita de Adán. Pero Adán amó más a su mujer que a Dios. No ames más a tu mujer que a Dios. Ama más a Dios que a tu mujer. Ama más a Dios que a tus hijos. Ama más a Dios que a tu familia, que al vecino, que a ti. Ama más a Dios que estar vivo. Y el diablo sabía que no podía derribar a Adán, hacerlo pecar, porque Adán estaba en una comunión perfecta con Dios. Adán estaba en santidad. Adán era el rey, era un príncipe, lo tenía todo. La debilidad de Adán era su mujer. Recuerda que el diablo es un tipo inteligente. El diablo siempre te va a atacar por tu debilidad. Satanás no es bruto. Satanás es un tipo muy inteligente. Satanás acecha, embosca a Eva y la hace pecar cuando Adán no estaba. Fíjate que Eva pecó cuando Adán no estaba, porque si Adán hubiera estado ahí, hubiera visto problemas con el diablo inmediatamente. Pero la agarró sola. Y una vez Satanás hizo que Eva pecara, Adán ya estaba en una situación difícil. Adán tuvo que amar, y aquí que te voy a llevar lo del humanismo, amar más a su mujer que amar a Dios. Y eso se está viendo hoy en día, que la gente ama más, se ama a sí misma de lo que ama a Dios. Y ese pecado le costó a Adán que toda su descendencia cargar el pecado. Y fuimos siendo peor y peor y peor y peor en pecado que lo que hizo Adán. Y por un solo hombre, Adán, entró el pecado al mundo, dice la Sagrada Escritura en la carta a los Romanos. Por un solo hombre entró el pecado al mundo y todos morimos en Adán. Pero por un solo hombre que nunca pecó, por un solo hombre que nunca pecó, que se fue 40 días en ayuno, y en los 40 días, dice el libro de Marcos, fue tentado por el diablo. En la Escritura solamente habla de 3 tentaciones, pero el libro de Marcos dice que en los 40 días fue tentado por Satanás. Que el diablo no quería ni que naciera, porque cuando nació lo mandó a matar con el loco rey Herodes, y mataron todos los niños de 2 años para abajo en Jerusalén. Hubo una masacre de infantes. Imagínate un soldado romano equipado, armado hasta los dientes, atravesando con su espada a un niño de meses, a un niño de 1 año.
Todas esas madres gimieron la muerte. Por eso el profeta dijo que gran llanto iba a haber en Ramá, en Jerusalén. Pero Adán amó más. Adán amó más a su mujer que a Dios. ¿Amas tú más algo en esta vida que a Dios? Pues yo te invito a amar a Dios más que a todo. Necesitamos la palabra de la cruz. Necesitamos poner a Dios en primer lugar. Necesitamos que Dios sea el todo de nuestra vida. Y si tú quieres, con esto terminamos ya. Si tú quieres ser exitoso en la vida, entrégale tu vida a Cristo esta noche. Entrégasela, porque no es tuya, pero si no se la entrega, la vas a perder. La vas a perder. Pero Cristo no quiere que tú pierdas tu vida. Vamos a hacer esta oración para que hoy tú pases de muerte a vida. Humilla tu corazón esta noche. Quiebra tu corazón esta noche. Quiebra tu corazón esta noche. Humilla tu corazón. Humilla tu corazón esta noche. Póstrate, ponte de rodillas esta noche. Ponte de rodillas esta noche y pídele perdón a Dios. ¿Cómo lo vas a hacer? A través de su Hijo, a través de Jesús de Nazaret. A través de su Hijo esta noche vamos a pedirle perdón a Dios. Esto es lo que más me gusta. Yo me arrepiento todos los días, porque todos los días pego contra Dios. Pego hasta en formas que ni sé, que ni estoy consciente, porque soy un pecador, porque llevo el Adán en mí, porque todavía aunque estoy en Cristo, el pecado está en esta carne, el pecado está en este cuerpo. El pecado de Adán lo llevo de mi padre Adán. Yo me arrepiento todos los días. Arrepiéntete tú también esta noche. La diferencia es que la sangre de Cristo cubre todo ese pecado. Que Cristo me hizo justo, que Cristo me hizo santo, que Cristo me ha dado vida eterna, no por nada de lo que yo haga, sino porque es el regalo del Padre. Porque en Cristo, en la vida de Cristo, yo obtengo la santidad, no en mí. Porque en el trabajo de Cristo yo obtengo la vida eterna. Porque en Cristo yo no peco. Porque en Cristo es que me va a presentar a mí con una vida sin pecado delante del Padre. Su sangre esta noche a mí me cubrió y a ti te quiere cubrir esta noche. Cristo esta noche quiere presentarte santo. Cristo esta noche quiere presentarte sin pecado. Cristo esta noche quiere presentarte como un vencedor en Él ante el Padre. Dios solamente tiene un Hijo, que es Jesús. Y a través de Jesús, Dios no hace sus hijos. Escucha, Dios solo tiene un Hijo unigénito y es Jesucristo. Pero a través de ese único Hijo, Dios te hace santo esta noche. A través de su Hijo, Dios te da vida eterna. Capítulo 6, versículo 39, Evangelio de Juan dice que hay una sola cosa que el Padre quiere que tú hagas. En la Biblia entera, en 1189 capítulos, en 31.102 versículos, en 66 libros, Dios solamente quiere que tú hagas una cosa, y lo dice en el capítulo 6, versículo 39 del Evangelio de Juan, y es que creas en su Hijo.
Y es que creas en Jesucristo. Y es que creas esta noche en Él. Para que Él, su Hijo, te reconcilie con el Padre. Mira, tú no has elegido a Dios. Dios te ha elegido a ti. Dios te ha elegido a ti esta noche. Eres un elegido de Dios. Son muchos los llamados, pero pocos los elegidos. Pocos los elegidos. Y esta noche vamos a hacer la oración. Yo sé ya que el Espíritu Santo te ha tocado. Vamos a hacer la oración. Restáurame, Señor, esta noche, perdóname. Estaba enfermo, estaba herido, cuando Él me encontró, con vino y aceite me ungió. Con vino y aceite, Señor, y todo mi ser restauró. Yo estaba enfermo, estaba herido, cuando Él me encontró, con vino y aceite. Aleluya. Dile así al Padre esta noche: oh Señor Jesús, yo te reconozco como el Hijo de Dios. Yo creo en tu nombre. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en tu palabra, en cada letra, en cada palabra de este libro. Yo creo. Oh Jesús de Nazaret, Padre, hoy yo me arrepiento ante ti. Hoy yo me humillo ante ti, Jesús. Me humillo ante ti, Padre. Perdona todos mis pecados, Jesucristo. Lávame en tu sangre. Lávame en tu sangre. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Padre. Hoy gimo ante ti. Hoy lloro en el Espíritu ante ti, Señor. Yo necesito tu perdón esta noche. Yo necesito entregarte mi vida esta noche. Oh, aleluya, me arrepiento, Señor. Oh, me arrepiento, Padre. Y Jesús esta noche ha perdonado tus pecados. Jesús está derramando su vida eterna hoy en ti. Jesús está derramando su santidad. Jesús está derramando su obediencia. Jesús está derramando su Espíritu Santo. Jesús está derramando su vida santa en ti. Ya no vive tú, mas vive Cristo en ti. Y Jesús te ha dado esta noche ropas nuevas, sandalias nuevas. Jesús ha puesto un anillo en tu mano y te ha tomado de la mano y te está presentando ahora en el lugar santo, en el lugar santísimo. Jesús te está llevando ante el Padre esta noche y le dice al Padre: Padre, mira, tú me diste a este y no lo perdí. Aquí está en mi sangre, aquí está en mi vida, Señor Padre. Hazlo tu Hijo también, conforme a tu palabra. Y el Padre ha abierto sus brazos y el Espíritu Santo ha derramado sus lágrimas y te han abrazado esta noche. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aleluya. Y te han dado perdón de pecado, y te han dado vida eterna, y te han hecho hijo, el hijo de un rey, el hijo de un rey. Dios está derramando vida esta noche. Aleluya. Gracias, Padre, por el alma que salvaste esta noche. Gracias, Padre, por el alma que has salvado esta noche.
Dios ha salvado almas esta noche. Él ha quitado almas al diablo esta noche y se la ha llevado al Padre. Hoy hay victoria en Cristo Jesús. Hoy hay victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Dios te bendiga. Jesús te ama. Estaremos el próximo lunes a partir de las 8 de la noche. Te invitamos a nuestra iglesia virtual. Te conectas por nuestro canal de YouTube. Nos buscas como Iglesia Cristiana Solo Cristo Salva. Te conectas y puedes disfrutar de la palabra de Dios sin levadura. Oramos por ti siempre y somos un ministerio de salvación de almas. Por eso en este ministerio tú siempre vas a ver el llamado al arrepentimiento, siempre vas a ver también lo que es la palabra de la cruz y la lectura de la palabra. No vas a ver más nada de ahí, simplemente lo que Dios quiere que nosotros los cristianos hagamos. Dios te bendiga, eres especial para Dios, eres importante. Shalom. Dios te bendiga, Jesús te ama.